Hola a todos, en este video vamos a ver cómo sintonizamos un controlador de PID. La sintonización es el hecho de obtener los valores más adecuados de ganancias proporcional e integral derivativa para que el controlador funcione de la mejor manera. Vamos a ver el método de Ziegler-Nichols. Primero recordamos cuáles son las ecuaciones que nos definen un controlador de tipo PID. Recuerden, tenemos una parte proporcional y nos interesa encontrar este factor proporcional, la parte del integral, su factor, y la parte derivativa. Y tenemos una salida constante que viene dada por la parte integral. Aquí simplemente definimos a qué se refiere cada uno de estos factores. Ya sabemos que K sub i es K sub p sobre T sub i, y sabemos que 1 sobre T sub i es igual a K sub i. Bueno, podemos tener esto, estas ecuaciones de los controladores PID en varios dominios. Este es el dominio del tiempo. Si le aplicamos Laplace a esto, vamos a obtenerlo de acá, que también es muy usado. Si lo queremos en el dominio del tiempo muestreado, es esta forma. Y esto es lo que vamos a estar usando porque lo vamos a programar en microcontroladores o en algún otro sistema digital. Y finalmente de aquí a acá pues es la representación de un sistema discreto en el plano Z. Entonces esto sigue siendo lo mismo. Fíjense que eh, la derivada, como es un tiempo muestreado, pues realmente la derivada es la diferencia entre la diferencial de la salida entre la del tiempo. Por eso, si tenemos una señal que está muestreada, la diferencial del tiempo es el tiempo entre muestra y muestra. Por eso aquí le ponemos el periodo de muestreo. Y para hacer una integral vamos a tener que ir sumando los valores resultantes de la forma integral más esto. Vamos calculando. Recuerden, una integral es el área bajo la curva. Entonces si tenemos dos puntos, estamos integrando el error. Hay que multiplicar lo que valga este error por el tiempo que tenemos aquí y eso nos va a dar el área bajo la curva de esa parte. Por eso tenemos aquí una, el error multiplicado por el periodo. Y bueno, esta es la constante. Esto nos va a dar la sumatoria con lo que traíamos antes. Ahorita lo vemos con más detalle. ¿Qué pasa si nosotros vamos ajustando esos valores? Fíjense que aquí estamos ajustando Kp. Con Kp podemos hacer que el sistema responda más rápido. Con K sub i, la integral, hacemos que se vaya el error de offset. Y con la K sub d quitamos ese sobretiro que nos causa el K sub i y el K sub p. Nuevamente vemos, aumentamos Kp, aumenta la respuesta, pero tenemos el error de offset. Movemos el integral, quitamos el error de offset, pero tenemos un sobretiro. Metemos el derivativo y el sistema se acopla mucho mejor. ¿Qué valores de K sub P, sub I y sub D necesitamos para que nuestro sistema responda de lo mejor? Eso es lo que tenemos que hacer en el ajuste o sintonización de un PID. Hay varios métodos. El que vamos a ver en este curso es el método de Ziegler-Nichols. Este método ya se publicó por ahí del año 1942, y es de los más utilizados en la industria o con jovistas, etcétera. Es de los más usados y de los más conocidos porque permite ajustar los valores de las constantes del PID aún sin conocer la función de transferencia del sistema. Muchos otros controladores, para realizarlos es necesario conocer la función de transferencia del sistema. En este caso no, por eso es muy popular. Se basa en obtener la respuesta del sistema en lazo abierto o en lazo cerrado si es que el sistema no se estabiliza. Aquí tenemos un sistema de control. Fíjense, tenemos el set point, va a salir el error. Estamos midiendo la salida con un sensor, se regresa y salimos aquí con el error. Tenemos el controlador, que ahorita es un PID, pero pudiera ser cualquier controlador que conozcan. Y tenemos el efector final o el accionador, y ese nos va a dar la señal al sistema. Eh, lo que tenemos que hacer con este método de Ziegler-Nichols es quitar el controlador y le vamos a meter un escalón directamente al accionador para ver cómo reacciona el sistema y vamos a medir la respuesta del sistema. Para este método de Ziegler-Nichols
Vamos a introducir un escalón que va del 10 al 20% del valor nominal de entrada. Es decir, si tienen un sistema y ya saben aquí que su salida nominal del controlador es del 50%, lo que van a introducir aquí es un escalón entre el 10 y el 20, es decir, meterían un escalón del 5% o del 10% sobre los 50 que ya tenían y ver qué pasa con el sistema. Aquí está en lazo abierto, pero lo podemos hacer en lazo cerrado si es que el sistema no se estabiliza. A veces, cuando metemos un escalón, hay sistemas que se desestabilizan o hay sistemas que van a encontrar un valor estable, como es el caso que vamos a ver. Entonces, partimos del sistema estabilizado, introducimos el escalón del 10 al 20% del valor nominal, registramos la salida del sistema hasta que se vuelva a estabilizar y obtenemos los tiempos T sub D, T sub I y K a partir de unas fórmulas que nos da el método de Ziegler-Nichols. Y podemos obtener la función de transferencia de un sistema de primer orden con esta fórmula. Aquí tenemos un sistema que, dada esta función de transferencia, pues es un sistema que va a reaccionar de esta manera, con una ganancia que está dada por la diferencia entre esto, entre el valor inicial y el valor final cuando se establece. Vamos a tener un tiempo t sub 1 que viene dado entre un lapso de tiempo aquí, que ahorita vemos cómo se calcula, y un tiempo de retraso desde que metimos el pulso hasta que el sistema empieza a reaccionar, cuánto tiempo tardó. A partir de esos valores vamos a obtener esta función de transferencia y vamos a obtener los valores de las constantes del controlador. Entonces, lo que les decía, déjenme de hecho borrar lo que escribí. Aquí tenemos esos valores, la K, la T sub 1 o T sub I y la T sub D, ante una respuesta unitaria o una respuesta de un escalón. No necesariamente tiene que ser unitaria. Esta línea que estamos trazando acá se obtiene con la pendiente más alta de la respuesta. Entonces aquí tendrían que derivar para encontrar dónde está la pendiente más alta de esta parte. Y donde haga el cruce con su valor de establecimiento de la salida del sistema y aquí con el del tiempo de retraso. En ese punto van a determinar cuál es su T1 y su T sub D. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y estas son las fórmulas del método de Ziegler-Nichols. De hecho, nos funcionan si queremos un controlador puramente proporcional, un PI o un PID. Vamos a hacerlo para un PID, pero podrían aplicarlo para hacer un PI o un proporcional simplemente. Un ejemplo. Aquí tenemos una respuesta que ya medimos. Metimos un impulso, vemos que obtuvimos y resulta que el sistema tardó en reaccionar. Tardó en reaccionar 5 segundos. Empezó en 10 grados, terminó en 50 grados. Y tenemos un retraso entre que este cruce y el tiempo de retraso del sistema de 20 segundos. Simplemente hay que sustituir en la fórmula. Entonces sustituimos K, era de 40. 50 menos 10 es 40. E por E a la menos 5S y ese 5 sale de acá. 1 más 20 veces T sub 1 y este T sub 1 vale 20. A partir de aquí, de esta función de transferencia, que ya tenemos esos valores, o de la tabla que nos daba el método de Ziegler-Nichols, que está aquí, podemos obtener los valores que vamos a colocar en la fórmula del controlador. Recuerden que si obtenemos esta función de transferencia, ya de ahí tenemos los valores. Sabemos que esto es K y es la K que vamos a utilizar aquí en estas fórmulas. Esto que aparezca aquí es T sub D y ese T sub D es el que vamos a ocupar en estas fórmulas. Y lo que aparezca aquí es T sub 1 o T sub I, que es el que ocupamos en esta fórmula. Entonces, teniendo esta, ya podemos saber qué valores vamos a meter en estas fórmulas y obtener los valores que vamos a usar finalmente en la fórmula del controlador. Este tiempo de muestreo pues nosotros lo definimos con el sistema que tengamos. Para este caso he realizado los cálculos de acuerdo a esta tabla
nos resulta que tenemos una K sub P de punto 12, por lo tanto pongo punto 12 acá. El T sub I es de 10, entonces sustituimos 10 acá, y el T sub D es de 2.5 y lo sustituimos acá. Este pues va a depender del periodo de muestreo del sistema, y la señal de error pues la vamos a calcular como ya sabemos. Aquí les dejo un ejercicio. Es un sistema calefactor que se le aplicó el método de Ziegler-Nichols para sintonizar un controlador PID. Utilicen la gráfica que tenemos acá. Entonces ya tenemos para el PID, calculen para el PI y para el P. En el modo continuo y en el modo discreto. Modo continuo es lo que teníamos acá. ¿Dónde están las fórmulas? Esta es para el modo continuo. Esta o esta es en la plaza, esta es en el tiempo. Utilicen la del tiempo. Y para el modo discreto utilicen esta. Ok. Entonces ese es un ejercicio que les pido para que se familiaricen más con este método. Ahora, lo importante es cómo implementamos eso en un microcontrolador. Eh, la fórmula que ya teníamos, hay que programarla. Entonces, al microcontrolador le vamos a meter un valor de set point, ese lo metemos por programación, le vamos a llamar RDKT. ¿Cómo obtenemos el error? El error, vamos a muestrear la señal de salida del sistema. Entonces vamos a tener un microcontrolador que puede ser el Arduino. Se va a ir a su driver, el que va a controlar su efector final. Y esto, aquí va a estar la planta o el horno o lo que sea, ¿no? Tenemos la salida y tenemos el sensor. Y va a entrar al microcontrolador. Dentro del microcontrolador ya tenemos el ADC. Ya estamos muestreando. Y aquí ya tenemos programado el set point. El microcontrolador va a ser la resta. De hecho, este cálculo de error, que es el set point, lo que queremos menos lo que está sensando acá. Y nos va a dar una señal de error. Esa señal de error entra directamente a cada uno de los términos. El término integral, recuerden que es de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, el término integral es esta parte. Aquí nos dice que es la sumatoria del error multiplicado por, bueno, aquí, sí, multiplicado por el periodo. Entonces es el error multiplicado por el periodo, y es la suma de esos términos, de todos los errores que tenemos multiplicados por el periodo. Entonces vamos a ir guardando cada uno de los cálculos de esta, a cada iteración, a cada muestra. Vamos a multiplicar el error por el tiempo de muestreo y lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar u sub i. Esto lo vamos a ir sumando a cada muestra con la siguiente muestra por el tiempo de muestreo, o sea, el siguiente valor de la integral. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Esta vez el factor que tenemos de t sobre t sub i. Para el cálculo del término derivativo es el error actual menos el error pasado, ambos multiplicados por su coeficiente. Para el cálculo de la parte proporcional, pues es simplemente ese término de la constante proporcional por el error. Y aquí ya estamos calculando la salida, es decir, estos dos parámetros, el derivativo y el integral. Sumamos todo y eso nos va a dar nuestra salida del controlador. Y simplemente sacamos eso, es lo que va a salir acá. Aquí tenemos u de kt. Eso va a ir al driver. Que pudiéramos tener, por ejemplo, un módulo de PWM o algo que nos va a controlar la resistencia para calentar el horno o lo que sea. Y antes de salir del lazo, hay que actualizar los valores para volver a utilizarlos aquí. Entonces ese i subcat de t sub 0, que es el que estamos usando acá, lo vamos a actualizar con el nuevo valor de ese valor de integral que teníamos aquí. Y el error, como lo vamos a ocupar, el error pasado lo ocupamos acá, pues necesitamos actualizar también. El error actual va a ser el error pasado, para que cuando llegue aquí la nueva muestra y calculemos de nuevo el error, tengamos esos dos datos, el error actual, el error pasado. Y esto lo vamos a repetir en un lazo constante.
El tiempo de muestreo para un sistema de este tipo, nosotros podemos ponerle cualquier tiempo, pero este tiempo no debería de ser menor a esto. Ese tiempo de muestreo debe de ser, perdón, sí debe de ser menor al tiempo de retraso al t sub d, que ya veíamos cómo lo calculábamos, dividido entre 4, o bien el t sub 1 o t sub i dividido entre 10. Eso lo obteníamos de estos valores de acá. El t sub 1 o el t sub d. Entonces, obtenemos esos valores y ya sabríamos que nuestro tiempo de muestreo debe ser menor a eso. A veces cuando estamos calculando esto, se satura la salida del controlador por algo que se conoce como integral wind up. Como va integrando se va a saturar. En ese caso hay que ponerle límites y decir que si ya se pasa de cierto valor la salida, pues limitarla. En algún punto esto se va a volver a bajar. Entonces no nos preocupamos, nada más limitamos el valor de salida del controlador. Esto en un pseudocódigo, ¿cómo se ve? Depende del lenguaje que utilicen, pero tenemos el error previo, lo inicializamos en cero, el error integrativo de la integral, también lo inicializamos en cero, que es lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Y entra un lazo. Dentro del lazo ya midió la señal que sale del sensor, esta de acá, y entonces hace el cálculo del set point, lo que queremos, menos lo que está midiendo, nos va a dar el error. Ese error lo multiplicamos por el tiempo de muestreo y lo sumamos a la suma de la integral que traíamos acá. Eso nos va a dar el término de la integral. El término derivativo es el error menos el error previo, que también ahorita vale 0, pero después vamos a actualizar. Y lo dividimos todo entre el tiempo de muestreo. Y finalmente la salida es la parte proporcional, que es el error por su ganancia proporcional, más la parte integral por su ganancia integral, más la parte derivativa por su ganancia derivativa. Y actualizamos valores. El error previo le vamos a asignar el valor de error que tenemos ahorita. El del integral pues ya lo actualizamos acá. Vamos a tener un tiempo de espera entre muestreo y muestreo, que es el dt. Aquí generalmente usan un delay o una interrupción. Y va a repetir esto cada vez. Cada que tome una muestra repite esto y con esto vamos a obtener valores de salida del controlador cada tiempo de muestreo. Esto se puede hacer, o les voy a hacer un ejemplo de cómo hacemos esto en MATLAB. Perdón, en Proteus. En Proteus tenemos un horno. Si ustedes se van a Proteus, tenemos una parte así como esta, se llama Oven. De hecho, si lo buscan así como Oven, lo van a encontrar. Lo que estoy haciendo aquí es colocar un horno, una batería. Voy a alimentar teóricamente con 12 volts este horno. Pero como hay que meterle menos del 20%, entonces le estoy metiendo 2 volts. El 10% serían 1.2 volts de los 12 que le quiero meter. Y el 20% son 2.4 volts. Yo le estoy metiendo 2 volts. Cuando cierre este interruptor va a fluir la corriente por todo el horno y se va a empezar a calentar. Esto que tengo aquí abajo nada más lo puse para que me dé un pulso para que pueda yo graficar cuando estoy cerrando estos interruptores. Hay que utilizar una gráfica, un graficador interactivo, un análisis interactivo. Eso lo encuentran aquí, se van en su menú en la parte izquierda de Proteus y donde dice Graphs, en esta parte, en este icono, van a elegir el que dice Interactive y les va a abrir o les va a permitir con el cursor crear una ventana y cuando la hagan les va a aparecer algo así. Después van a jalar cada una de estas. Aquí hay que ponerle labels, etiquetas. La etiqueta en la salida del horno y la etiqueta en la salida de mi pulso. Simplemente con el botón del mouse presionan sobre esta etiqueta y la jalan hacia la pantalla en ambos casos. Por eso aquí tengo de horno y pulso. Después con la tecla de la barra espaciadora o con el botón derecho aquí le ponen simular y va a empezar a simular y con el botón del mouse van a apretarla aquí en el tiempo que ustedes quieran para que se cierre esto y se empiece a calentar. Así lo hice yo
empezó, si se fijan aquí tengo el pulso de cuando ya cerré el interruptor y el pulso es de 2 volts porque es lo que tengo aquí y se empieza a calentar la temperatura. A este horno lo programé para que me dé 0.01 volts por cada grado Celsius. Fíjense que aquí alcanza como 260 grados Celsius, como 2.6 volts. Entonces así vamos a obtener unos valores. Cuando ya tengan eso, le dan con el botón derecho aquí y les va a aparecer este menú y seleccionan exportar gráfica, exportar datos de la gráfica. Eso les va a dar un archivo como este de acá, que tiene .dat. Aquí le puse que se llame d, entonces es d.dat. Lo podemos importar a MATLAB. Abren MATLAB y este archivo lo jalan con el mouse a su espacio de trabajo y le seleccionan, pueden seleccionarlo como quieran, la importación. Yo le puse como forma matricial y esa matriz se va a llamar d. Entonces aquí estoy separando, el vector de tiempo va a aparecer primero, es el de todas las filas, vector 1, y eso va a ser mi señal de tiempo. Y en esta, en el 2 3, es la señal del pulso y la respuesta del sistema. Si grafico, si le pongo plot eh, tiempo, coma señales, lo que le haya llamado esto, o hago esto directamente, me va a dar esta gráfica. Fíjense que aquí ya nos aparece el tiempo, el pulso que le di y la reacción del horno. Hay que encontrar aquí de manera gráfica cuál es la pendiente máxima, cuál es el valor que tenemos aquí de establecimiento y donde crucen, aquí donde esté cruzando esto, vamos a tener nuestro T sub 1, pero hay que restarle la parte aquí del lag. Aquí vamos a trazar una línea con este offset y donde se crucen esta línea con esta, vamos a tener nuestro otro punto. Este es el T1 o T sub i, la diferencia entre este punto y este. Y la diferencia entre el punto de inicio del pulso y la parte aquí cuando empieza a aumentar o cuando cruza esta línea con esta de acá, eso es nuestro T sub d. Y bueno, la K pues ya saben que es la diferencia entre esto y esto. Eso lo hice manualmente en MATLAB, con la gráfica de MATLAB tracé líneas. Aquí tengo las líneas trazadas. Y ya nada más con los cursores obtengo los datos. Entonces resulta que el dato en el punto aquí es de 18.95 según lo que me da MATLAB. Aquí tenemos 3.237 y este es de 2.3. Entonces, ¿cómo calculamos el T sub d? Es los 3.23 que tengo aquí menos 2.3 y me da 0.93 para TD. T sub i o T sub 1 es 18.95 menos los 3.23 y me da 15.71. Y K es el 2.66 que alcancé aquí como máximo menos el punto 15 que tenía aquí y eso me da 2.51. Estamos hablando en volts. Esa es la ganancia porque al final mi sistema va a estar en volts. Esos valores ya los tengo acá, 15.71, 0.93, 2.51 y las fórmulas que hay que usar. Utilizando las fórmulas para un PID, sustituimos simplemente, aquí tengo el T sub 1, el T sub D, la ganancia en volts, y entonces estas son la ganancia proporcional, el T sub I y el T sub D. Sustituimos en la fórmula de la función de transferencia del sistema. Simplemente sustituyendo nos queda 8.02 por ahí a la menos 0.47. Aquí estoy redondeando, punto 46 lo puse como punto 47. 1 más s t sub 1. Y t sub 1 sabíamos que era esto. Redondeo también. Bueno, este t sub 1, 1.87. Si divido todo entre 1.87 para que me dé una s sola, nos queda estos valores. Entonces cualquiera de estas funciones de transferencia ya nos sirven. Y a partir de aquí podemos calcular los valores de las ganancias proporcionales. De hecho, con la fórmula que tenemos aquí, pues esto ya es directo con lo que teníamos calculado previamente.
Simplemente lo sustituyo y esta va a ser la ecuación que vamos a programar en un microcontrolador. Hay otra manera en MATLAB que es utilizando el identificador de sistemas. De hecho hay dos maneras, les voy a mostrar en este video una y en el otro video otra forma más fácil. Si ustedes escriben en su espacio de trabajo de MATLAB, bueno, en el comando, más bien en el espacio de comandos de MATLAB, escriben System Identification, les va a abrir una ventana como esta, System Identification, y les permite importar datos. Tiene varias opciones, ustedes eligen importar datos en el dominio del tiempo y les va a permitir importarlos. Aquí hay un video de hecho que pueden ver con más detalle cómo se utiliza este módulo. Pero cuando ustedes le den aquí importar datos en dominio del tiempo, les va a abrir una ventana así, Import Data. Y aquí van a meter los valores de, o los nombres de los vectores. En mi caso ya en MATLAB ya los había nombrado. Este es el pulso que metí. Este es el vector de tiempo y este es el vector de la temperatura de la salida del horno. Esta era mi variable original. Simplemente entonces le ponemos aquí pulse porque ya la nombré así, temp porque ya la nombré así, y el tiempo de muestreo ahorita lo estoy estimando en 0.05, que Proteus estaba muestreando cada 0.05 segundos. Le ponen importar y les va a aparecer algo así. En esta ventana que teníamos abierta les aparece ya como My Data, les aparece una gráfica y después a un lado aquí donde dice estimar, le abren y les va a dar varias opciones. Pueden estimarlo como un modelo en espacio de estados o un proceso o una función de transferencia. Eligen esta, modelos de función de transferencia. Y aquí pueden indicarle de cuántos polos y ceros quieren que sea su sistema. Podrían decirle que quieren un sistema de segundo orden, tercero, etcétera. Entre mayor el orden, más se va a aproximar su función de transferencia a lo que están obteniendo. En este caso, como quiero obtener algo similar a lo que me dice el método Ziegler-Nichols, que es algo así, necesitamos aquí solamente un polo y aquí no tenemos ceros. Los ceros es igual a 0. Polos es igual a 1. Entonces le pongo un polo 0 ceros que lo haga en tiempo continuo para obtener algo así como esto. Y ya definí que mi delay, mi retraso de este que vamos a tener aquí sea de 0.47. Este valor lo estoy tomando del ejemplo que teníamos hace un rato, que era este, 0.47, para que no me varíe mucho, pero podrían dejarlo, que lo calcule MATLAB y les va a dar también un valor. Aquí le quitan esto de fijo y le dejan aquí un rango entre cuánto y cuánto esperan que sea ese retraso. Le dan aquí abajo, no se los muestro, pero tiene un botoncito para ejecutar esto. Va a hacer sus cálculos. Aquí me da una función de transferencia que se ajusta el 87.7% con mi modelo o con mis datos. Y les va a generar una gráfica aquí pequeña. Si le dan clic acá, les va a dar la función de transferencia. Dice, esta es tu función de transferencia. Tenemos un retraso como tú lo especificaste de 0.47 y estos son los valores. Este sería el valor de K y este sería el valor de, bueno, aquí tenemos la S sola, quiere decir que es 1 sobre T sub 1 y aquí realmente este es K sobre T sub 1. Ok, aquí también si le dan clic y le dan aquí en la salida del modelo, les va a dar una gráfica y les dice, esta es tu señal original y lo que te estamos aproximando es esta verde, es el modelo con un 87.7% de ajuste. Si se fijan, no es muy bueno y no está considerando el offset, pero bueno, es un método. A partir de la función de transferencia que nos da, lo podemos reescribir de esta manera, así como lo está dando, o si dividimos todo entre este factor para que aquí nos dé un 1, como los da el método de Ziegler-Nichols, pues estos son nuestros valores que nos dan. Muy bien, hasta aquí lo dejamos. Traten de hacer esto utilizando Proteus. Pueden modificar los valores del horno y utilizar MATLAB para obtener estas señales. Tanto utilizando MATLAB
con este método de identificación de sistemas o utilizando el método de Ziegler-Nichols. No les va a quedar algo igual porque tienen mucha variación estos métodos, pero al final lo que nos importa es obtener las constantes del controlador. En el próximo video les voy a explicar cómo hacerlo con otro método de MATLAB y después en otro video vamos a tratar de implementar este controlador en Proteus utilizando Arduino.